vamos a empezar a platicarles cómo la plataforma permite responder preguntas clave en cuanto al conocimiento del consumidor, ¿no? A partir de esta plataforma y obviamente por detrás que una de las fuentes más importantes, como las que mencionaba Sofía, si bien esta plataforma concentra un montón de información y grandes volúmenes de datos de diferente naturaleza para justamente entender qué es lo que está pasando con nuestros consumidores. Ajá. Pero nos vamos a concentrar en responder preguntas en concretas. Por ejemplo, una de las preguntas en términos eh, de entendimiento del consumidor es saber dónde se mueve mi público objetivo. Esta información, esta Big Data alternativa, que su principal componente es las ubicaciones GPS de los dispositivos móviles, que mezclada con otras fuentes de información, nos permiten realizar inferencias bastante interesantes de cómo se comporta el consumidor, ¿no? No solamente entender por dónde hay más afluencia de personas, por dónde hay menos, sino que entender qué características tienen estos y además entender esos patrones de comportamiento, de geocomportamiento basados pues en el monitoreo de esos patrones de visita. Ajá. Este es un caso muy concreto que nosotros podemos aplicar dentro de la plataforma en el cual en el mapa de arriba pueden ver que tal cual es un mapa de la Ciudad de México en donde podemos ver las zonas de mayor afluencia de personas en el agregado, ¿no? En el total. Pero si nosotros nos concentramos en filtrar basados en geocomportamiento, nosotros podemos inferir pues niveles socioeconómicos, edades, pero no solo eso, sino que también podemos ir un poquito más allá y saber si visitan centros comerciales, si visitan supermercados, si visitan Walmart o si visitan alguna marca en particular. Ajá, que nos permita a partir de ese comportamiento generar audiencias o generar perfiles de consumo muy específicos y posteriormente analizar dónde los vemos. Ajá. ¿Qué es lo que podemos ver en el mapa de abajo? Si nosotros nos concentramos en identificar el nivel socioeconómico AB de 18 a 35 años, ¿no? Como una segmentación muy básica, por así decirlo, podemos entender cómo el mapa de calor cambia completamente, ¿no? Y nos empieza a mostrar pues cómo son las zonas de mayor poder adquisitivo las que empiezan a ser las de mayor densidad, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues es claro cómo se empieza a cargar todo lo que tiene que ver Santa Fe, Bosques de las Lomas, hacia el sur, hacia el Pedregal, hacia Coyoacán, pues prácticamente hacia el sur de la ciudad se empieza a concentrar la mayor afluencia de este perfil de clientes, ¿no? Y como les mencionaba, aunque reiterativo, no solamente a este nivel, sino que podemos entender, podemos acercarnos a ese consumidor basándonos en otros lugares que visita, ¿no? Si lo vemos en escuelas, ¿no? Si los vemos en universidades, si los vemos en centros comerciales, en determinados centros comerciales, por ejemplo, donde hay marcas de lujo, etcétera. Entonces, en función de eso podemos ir conociendo mejor y entendiendo por dónde se mueve para acercar hacia esa zona nuestra oferta de valor. Otro de los insights importantes que podemos entender del consumidor es entender de dónde viene y hacia dónde va. Si nosotros analizamos y se dan cuenta, en este mapa que yo tengo en el centro, simplemente son cuadrantes de 150 por 150 metros, que es lo que se refería Sofía de la granularidad, ¿no? Nosotros a un nivel de zona pues relativamente muy, muy, muy pequeño, podemos analizar toda la gente que nosotros observamos ahí y entender de dónde viene, que son los mapas que vemos en el lado izquierdo, para entender antes de visitar este cuadrante, dónde vemos que vienen minutos u horas antes de visitar ese punto, esa zona en particular, ¿no? Y empezamos a ver que, por ejemplo, si analizamos ese punto en particular, empezamos a ver que de estas zonas de color más denso son donde se concentra casi más del 80% de las visitas que se generan en esa zona. Y bueno, tenemos por ahí otras zonas que obviamente vienen de todo, de muchos lados de la propia ciudad, ¿no? Y posteriormente analizamos, pues, una vez que los vimos que visitaron esa zona, de dónde vienen, hacia dónde se mueven, horas después, ¿no? Y vemos que no es que todos regresen directamente a su casa, ¿no? Sino que empiezan a moverse ya un poco más hacia el sur de la ciudad,
posterior a visitar esa ubicación, ¿no? Y todos estos análisis se pueden, los podemos entender a nivel de desagregación de colonia, ¿no? Ahorita lo tenemos a nivel de cuadrante, que es de alguna manera la representación mínima que nosotros a la que podemos llegar, pero de aquí podemos generar muchos insights en términos de colonias, ¿no? En términos de puntos de interés a los que van, ¿no? Si van a algún supermercado, si van a centros comerciales, si van a zonas escolares, etcétera. Si gran parte vienen directamente de su casa y se van hacia el trabajo. Entonces, esto también es muy valioso para justamente sustentar estrategias en función del perfilamiento y el entendimiento de mi consumidor. Eh, Otra de las herramientas más poderosas que contiene la plataforma es un módulo que nos permite entender muy bien a quién está visitando. Si se dan cuenta, previamente les platicaba a nivel de zona, pero también podemos ir un poquito más allá y entender a nivel de punto de venta, poder conocer el perfil de cliente que me está visitando, de qué nivel socioeconómico es, cómo se ha comportado en el tiempo la afluencia en ese punto, ajá, la distribución de nivel socioeconómico de la gente que me está visitando, en términos de edades, también de poder estimar la densidad en términos de rangos etarios de los que me están visitando, generar indicadores. Yo puedo monitorear cuántos de los dispositivos yo vuelvo a ver y cada cuándo los veo en esa ubicación, ¿no? Entonces esto me ayuda a generar indicadores de lealtad para saber qué tanto regresa el cliente típico, ajá, si son muy fieles los clientes hacia ese punto de venta, incluso puedo entender si los veo en otros, en otros puntos de mi misma marca, ¿no? Y de alguna manera, a partir de solamente el comportamiento, poder perfilar muy bien a mi cliente, ¿no? Saber, por ejemplo, si estoy atendiendo un mercado muy residencial o es gente que va de paso, ¿no? Si es un punto que atiende mucho a trabajadores de la zona y eso lo podemos ver con el tipo de visita, ¿no? Que aunque son las mismas marcas, vemos como un punto de venta atiende mucho al mercado residente, mientras que otro principalmente al mercado de visitantes, ¿no? Eh, y bueno, esto, más que nada, justamente estas herramientas te permiten conocer mejor, ¿no? De qué colonias me están visitando, etcétera.